Bueno, prometo correr todo lo que pueda. Gracias por la invitación, gracias por la asistencia. Y bueno, pues al principio yo vi que la mesa era de prevención. A mí yo había quedado con Yolanda, que hablaba de tratamiento, y dije, bueno, pues me viene fenomenal estar en una mesa de prevención para hablar de tratamiento para poder contar mi libro. Trabajo en Madrid Salud, que es el organismo que se encarga de la salud pública en la ciudad de Madrid, en concreto en el Instituto de Adicciones o Subdirección General de Adicciones, que nos dedicamos a la prevención, a la atención integral de adolescentes y jóvenes, a la reducción del daño y al tratamiento integral de las adicciones en centros de atención a las adicciones interdisciplinares repartidos por la ciudad de Madrid, son 7. Somos una red pública, por lo tanto, municipal, que hacemos asistencia, que hacemos prevención, que hacemos reducción del daño. Que empezamos en el año 80, bueno, y los CAD no están solos, sino que somos una red muy compleja y muy potente, que no os voy a explicar, evidentemente, pero la diapositiva es simplemente para entender que todos esos otros recursos que están ahí son los que acompañan tanto en la prevención como en el tratamiento y en la reducción del daño. Bueno, pues eso, que es complejo la historia. Existimos desde el año 89 y nacemos para dar respuesta a los problemas de adicción a sustancias y fundamentalmente a heroína, ¿vale? Es decir, que esto que pasa en otros ámbitos y también pasa en la investigación y también pasa en la conceptualización, que utilizamos modelos que tenían que ver con las adicciones a sustancias para adaptarlos a adicciones a otras cosas, bueno, pues nos ha pasado, evidentemente. Nuestra red existe desde hace mucho y al principio no nos dedicábamos a las adicciones comportamentales ni a la adicción al juego y solo hacíamos atención primero solo a heroína, después también a cocaína, alcohol, etcétera. En el año 2017 es cuando empezamos a plantearnos atender adicciones comportamentales. Y cuando hablo de atender, hablo de ese término amplio que va desde la prevención a la reinserción. Cambiamos de nombre y ya no somos centros de atención a las drogodependencias, sino a las adicciones. Y empezamos a diseñar un modelo que, sobre todo en el de adolescentes y jóvenes, me lo ha puesto muy a huevo Fran, porque bueno, pues nos permite hacer ese, ahora os lo cuento un poquito, ese continuo desde la prevención a la atención integral. Y trabajamos mucho desde entonces pegados al territorio. Es cierto que no hacemos prevención ambiental, más que esa última que hablabas más del entorno físico, porque al final, bueno, pues tenemos nuestro marco de actuación, con lo cual está muy bien, porque hemos hablado de la importancia de la prevención ambiental, de cómo hay que hacer esa prevención, digamos, selectiva, ¿no?, o universal, en función de... Y yo voy a hablar un poquito más de la que tiene que ver con la prevención indicada y el tratamiento. En el 2022 se hace el siguiente plan de adicciones, que es el que tenemos por ahora, y bueno, pues estas son algunas de las medidas que hacemos en relación con el juego y que son las que voy a contar un poquito. Es verdad que en el año 20 el Pleno del Ayuntamiento hace, bueno, pues un grupo de trabajo para intentar hacer una estrategia municipal que, sin tener en cuenta o sin poder acceder a todo el tema de regulación, de apertura de locales que estábamos, pues como lo has descrito y como decía en las noticias, bueno, pues intentara empezar a hacer frente. Y de ahí surge la contrapartida. Bueno, el objetivo ya nuestro, el del Instituto de Adicciones, tenía que ver con aumentar la percepción social de riesgo, con realizar detección precoz y con ofrecer una intervención, evidentemente biopsicosocial, tanto a adolescentes y jóvenes como a personas adultas que ya tuvieran una adicción al juego, ¿vale? Es decir, prevenir e intervenir ante todos los problemas asociados a los juegos de azar. Esto que os decía, yo he empezado diciendo, somos una red municipal, y es que esto es verdad que es mucho más fácil hacerlo desde una red municipal, que es este proceso continuo en el que un programa como la contrapartida del que ha hablado un poco Fran, Fran ha hablado del contenido y yo lo contextualizo en lo que es el por qué existe. Es decir, ese contenido, por muy eficaz que fuera,
tendría poco efecto si no va acompañado de todo este proceso en el que esas personas están continuamente acercándose al entorno comunitario y a los centros educativos de chicos y chicas. De forma que es mucho más fácil pasar de esas acciones preventivas en contextos educativos y comunitarios a una detección, a una atención temprana y a un trabajo con la familia que hasta ahora, en lo que yo creo que no hemos hablado mucho de las familias, es verdad que pues es un enfoque diferente, un trabajo con la familia y un traerles a los centros si es necesario, si hay riesgo o si ya, por supuesto, hay adicción. Y ahí es donde surge la contrapartida. Es verdad que la contrapartida, en ese número enorme de programas que hay en España de prevención, pues es uno más, que tiene muchas cosas en común con otros de los programas que se han planteado aquí. Es el que hacemos pues en el Ayuntamiento de Madrid, con estos objetivos que tenéis aquí, porque trabajamos mucho con adolescentes y jóvenes, pero también con las personas adultas de referencia. Es decir, que la parte de contextos educativos que ha contado Fran está dentro de todo este pool de objetivos que tiene como objetivo fundamental, valga la redundancia, esa valoración individualizada. Nos permite acceder, les damos esa información y, por lo tanto, pues de alguna manera empoderamos o les damos más herramientas para poder hacer frente a determinadas situaciones. Pero eso nos va a permitir poder hacer una valoración de esas personas ya individuales, es decir, ya pasamos del enfoque de salud pública a ese enfoque ya de atención al individuo, en los que podemos detectar riesgos y, por lo tanto, vamos a poder hacer esa atención temprana y esa derivación si es preciso. Esto vuelve a ser lo mismo que ya ha contado. Simplemente tenemos un servicio de orientación familiar que busca trabajar, y aquí sí quería hacer una reflexión. Trabajamos con las familias que se dirigen a nosotros o a las que nosotros contactamos en los centros educativos, fundamentalmente, ¿vale? Y buscamos pues, dotar de herramientas, sensibilizar y facilitar el acceso. Y lo que tenemos claro es que las familias, por ahora, en Madrid, de adolescentes y jóvenes, por lo que están preocupadas es por las pantallas. Pone ahí TIC, pero pantallas, videojuegos, ¿vale? En estos 3 últimos años el número de consultas por juego es todavía muy pequeño. Estamos hablando de familias de adolescentes y jóvenes que nuestro tope es 24 años, aunque es verdad que como nos dirigimos a centros educativos lo normal es que sean familias de 14 a 18 años, ¿vale? No están todavía preocupadas por el juego. Ahí estamos intentando que por lo menos estén pendientes y atentas, pero esto es lo que recibimos. Trabajamos en relación con el juego, pues y las familias, estas dimensiones y estas pautas, y es que tampoco querría, que tengo poco tiempo. Con adolescentes y jóvenes en riesgo de adicción al juego, fundamental para nosotros la atención temprana, es decir, trabajar ya cuando empiezan a tener riesgo, la vinculación, la motivación, el saber identificar con ellos la conducta problema, el promover esos cambios, el educar y recuperar en salud y el potenciar habilidades y recursos personales. Y hemos desarrollado, creo que por aquí hay alguien de Deusto que va a hablar luego, también con la Universidad de Deusto una herramienta para poder identificar mejor el riesgo de acabar desarrollando una adicción, que va a tener en cuenta la conducta problema, pero también la repercusión de la conducta de estos chicos y chicas, o sea, del juego en diferentes áreas de su vida, en concreto en su actividad principal, en los hábitos de vida, en las relaciones interpersonales, en sus modelos de ocio y en el estado emocional. Esto nos permite poder diseñar una intervención individualizada para cada chico o chica en función de esta afectación. La parte de orientación familiar ya lo he dicho. En los casos de adolescentes y jóvenes en riesgo, con riesgo de tener una adicción comportamental, son 500, en el año 2024, 500, es que yo soy miope, y el número 537, pero el número de estos casos, es decir, que ya han llegado al CAD porque había un riesgo de tener una adicción de juego, todavía son muy pocos. Estamos hablando de menos del 10%, ¿vale?
proporcional a lo que hablábamos de las familias. Pero ya cuando hablamos de trastorno por juego, ya la cosa empieza a cambiar. Es decir, estos serían los datos que estamos teniendo. He dicho que empezamos a atender en el 2017. Los datos pues que os traigo aquí son desde el 2019 y fijaos, en el 2019 atendimos a 37 personas con trastorno por juego. Y pues estamos en 200, no llega a 250, ¿no? Si mis gafas... 243 quiero recordar que es el número, pero no... es decir, ¿esto es bueno o esto es malo? Pues esto es que las personas que tienen un trastorno por adicción al juego tengan tratamiento en una red pública. Sabemos que las asociaciones hacen tratamiento y son indispensables, pero yo creo que una red pública dedicada a las adicciones pueda ofrecer tratamiento interdisciplinar con toda esa red que veíamos que puede apoyar el tratamiento a personas que tienen trastorno por juego, pues también nos parecen importantes. Las diferencias por sexo, yo creo que luego vamos a hablar de género y a mí me parece que en el tema juego es algo brutal. Estos son los datos que tenemos en nuestra red en cuanto a hombres, varones y mujeres. En sustancias estamos en un 24% y en cambio en juego la diferencia. Los criterios diagnósticos ya los ha contado perfectamente el profesor Choliz, no los voy a contar. Decía, somos una red que trabajábamos en sustancias y empezamos a trabajar con personas con trastorno por juego. Había que adaptar nuestra intervención, porque ya estábamos. Entonces, estos son algunos de los aspectos que hemos tenido que ir introduciendo en el tratamiento que no teníamos. Algunos sí, que evidentemente cuánto tiempo llevaban consumiendo o en este caso cuánto tiempo llevaban jugando era algo que hacíamos, pero introducir la variable dinero o gasto, entender cuáles son las dimensiones que se ven afectadas, que ahora lo veremos, ver si la patología dual, es decir, el trastorno mental asociado, hay más o menos, ver si hay consumo de sustancias, que como veis en nuestra población que tiene trastorno por juego, el 43,45 no tienen problemas con otras sustancias, pero el 16,25 también tienen criterios de adicción al alcohol. Pero luego trabajar estas cosas de las que ya estaba hablando Fran, que trabajan en prevención, pero que también hay que trabajar en tratamiento. Las distorsiones cognitivas, el tipo de juego que hacen, desde cuándo están jugando, por supuesto tener en cuenta el género, tener en cuenta lo online y lo offline, porque ahora veremos un poco algunos datos. En nuestro caso todavía sigue siendo lo presencial lo mayoritario. Y pues algo que no sabíamos hacer, que era lo del registro de voto prohibido. Tuvimos que aprender también. La edad media de nuestros pacientes con trastorno por juego es alta, ¿vale? En el caso de las mujeres más alta, que llegan más tarde, por lo tanto llegan más mayores. En cuanto al tipo de juego, como veis hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres que tenemos en tratamiento juegan al bingo, a las tragaperras, a juegos de casino y luego otros. En el caso de los hombres, las tragaperras sigue siendo la principal, pero las apuestas deportivas es la segunda, que en las mujeres no aparecen. En cuanto a la modalidad de juego, también hay diferencias entre hombres y mujeres, porque aunque en ambos casos lo presencial, como os decía, es todavía mayoritario, en el caso de los hombres, que son más también, lo online pues tiene un porcentaje importante del 21%, más el 18% que es mixto. En cuanto a la afectación, es decir, ¿qué les pasa? Las mujeres tienen una afectación más en lo emocional y en lo afectivo, mientras que los hombres que están en tratamiento, lo que refieren es sobre todo consecuencias económicas. Exploramos en todas las personas que acuden a tratamiento si existe una adicción comportamental o al menos un uso problemático del juego o de otros aspectos. Es decir, aunque yo venga por alcohol, tenemos en nuestro protocolo. Entonces, cuando preguntamos a las personas que han venido por otras sustancias, ya nos aparece en el año 2024 543 que tenían problemas con juego. Es decir, que el número ya sube.
Y bueno, pues en cuanto al tema de la enfermedad mental, bueno, nuestros datos son que el 35,1% de los hombres y el 58,3% de las mujeres tienen otro diagnóstico de trastorno mental, que fundamentalmente es el trastorno del estado de ánimo. Las mujeres vienen más tarde, son menos, pero evolucionan mejor y terminan con alta terapéutica casi todas. Es verdad que estamos hablando de un número muy pequeñito, mientras que en los hombres todavía el abandono es el porcentaje más alto. Es decir, son tratamientos complicados que no funcionan bien a la primera. Entonces, para terminar, bueno, pues nuestra intención es seguir como administración cercana, dando esta respuesta ajustada a las diferencias territoriales. Daos cuenta que cada distrito de Madrid puede tener más población, algunos distritos de Madrid pueden tener más población que muchas de las ciudades de España, no esta, pero sí muchas. Entonces, las necesidades son muy diferentes. La contrapartida, no lo he dicho, actúa solo en 12 distritos de Madrid, no en los 21, porque la decisión fue actuar en aquellos que tenían más vulnerabilidad. Un poco utilizando criterios parecidos a los que contaba José esta mañana, ¿no? De número de locales de apuestas, pero también de desigualdades sociales, de nivel socioeconómico más bajo, de problemas de salud, etcétera. Seguir trabajando en detección precoz y atención temprana, teniendo en cuenta especialmente pues eso, esta vulnerabilidad, que no estamos hablando solo de la vulnerabilidad individual, sino de esta vulnerabilidad colectiva y de la salud pública, pero también intentando mejorar el acceso de las personas a los centros, porque si al final las que ya han desarrollado un problema no tienen fácil venir, no encuentran dónde ir, pues bueno, pues no estamos dando respuesta a esa otra parte de nuestro trabajo. Bueno, coordinarnos, investigar, evaluar, porque si no evaluamos tampoco vamos a poder demostrar que es necesario. Y ya está. He intentado correr lo más posible.